le va? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todos, a todos los que se conectan, a todos los que están día a día en Sonido Gremial, Instagram, en una de las plataformas, en la plataforma más utilizada. Gracias a todos los que están ahí, gracias a todos los que se prenden día a día y estamos llevándole a ustedes todo lo que consideramos nosotros son las noticias del mundo sindical. Muchísimas gracias por estar ahí. Hoy mucha información. Hoy nos vamos a dedicar particularmente a la docencia universitaria, ¿sí? Hoy a la mañana cuando me levantaba temprano, y en las últimas horas a mí, por lo menos como periodista, nos sorprendió la decisión del gobierno nacional de partir el aguinaldo en dos. No es específicamente de este tema que vamos a hablar hoy, pero sí me sorprendió, debo admitir, un gobierno que estaba por lo menos orientando mucho sus políticas hacia el sector más popular, hacia el sector más vulnerable. Hoy al menos a mí me sorprendió muchísimo lo que tiene que ver con partir el aguinaldo. Yo me preguntaba hoy a la mañana, digo, ¿era realmente necesario partir el aguinaldo a los trabajadores? ¿Era realmente era realmente necesario tomar la decisión de extraerlos lo que se ahorra el gobierno, digamos, ¿no? De pedalear la economía argentina con el aguinaldo? Uno que siempre está esperando julio, uno que siempre está esperando diciembre para poder tener ese manguito más, para poder, quizás se me atrasó la luz, espero el aguinaldo, quizás la mesa. Bueno, a mí por lo menos me sorprendió la decisión del gobierno de partir el aguinaldo de los trabajadores estatales y por supuesto el sector privado, ni lento ni perezoso, ya está aprovechando para partir el aguinaldo de los trabajadores en el sector privado. Bueno, ¿qué pasará? Nada, ya el decreto está firmado, ya Alberto Fernández firmó el decreto presidencial, entonces listo, a otra cosa, el aguinaldo se parte en varias cuotas, ¿sí? Esto por lo menos a mí me sorprendió. Hoy les decía hace un ratito que vamos a hablar de la docencia universitaria, específicamente de la Federación de Docentes Universitarios, hablo de la FEDUM. Hoy vamos a estar charlando en un mano a mano con Daniel Ricci. Daniel Ricci es el secretario general justamente de la FEDUM. Bueno, la FEDUM logró regular el teletrabajo. Saben que hoy los docentes no hacen otra cosa que dar clase a través de una computadora. Bueno, la FEDUM reguló el teletrabajo, la docencia a distancia, a través de un acta acuerdo en el Ministerio de Educación. Le propuso al ministro de Educación, Nicolás Trota, la modalidad, le propuso a Nicolás Trota la modalidad cuando se vuelva a las clases presenciales. Elaboró todo un protocolo para volver a las clases presenciales. Bueno, de todo eso vamos a estar charlando hoy con Daniel Ricci. Me voy a tomar el atrevimiento de invitarlo a Daniel, lo voy a invitar a Daniel Ricci para ver si podemos charlar con él, a ver si me da la invitación. Quiero hablar con Daniel de todas estas cuestiones, porque a mí me interesa cómo se va a dar las clases presenciales en las universidades Bueno, ahí está, decía en las universidades del país. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Bien? Sí, bueno, como todos los argentinos acostumbrándonos a esta situación Sí, claro. de pandemia, la verdad que como vos decías, pues en primera instancia apoyar las medidas del gobierno nacional de que todos nos cuidemos, creo que es muy importante la protección a toda la población que está haciendo el gobierno argentino y vemos en otros lugares donde no se toman las medidas adecuadas, como el caso Brasil o Estados Unidos, lo que está pasando. Así que primero que nada eso, apoyar la medida que llevan adelante para que todos nos cuidemos. Y bueno, como vos decías, en el caso de los docentes universitarios, nosotros estamos dando las clases de manera virtual. Tengamos en cuenta que en el caso de la docencia universitaria siempre había un porcentaje, una parte del trabajo que el trabajador docente hace en su casa, desde corregir los exámenes, preparar exámenes, se utilizaban algunas herramientas tecnológicas para la docencia, pero bueno, esto que era un complemento de la presencialidad, hoy hizo que en la emergencia tengamos que hacer un gran esfuerzo, porque una cosa es si uno pasamos al trabajo virtual tomándonos un tiempo para hacerlo, para preparar las clases, para capacitarnos. Esto se tuvo que hacer de un día para otro. La verdad que al principio generó bastante malestar, bastantes inconvenientes por de qué manera se desarrolla el trabajo. Y bueno, a partir de eso es que construimos un protocolo como parte del convenio colectivo de trabajo, que como bien vos decías, firmamos hace pocos días
con el SIN, que es la representación patronal de los rectores, y del Ministerio de Educación, para regular cuáles son los derechos de los trabajadores docentes en este estado de pandemia. Eso es más que interesante, Daniel. No me quiero apurar porque ese tema lo quiero tratar bien en detalle, porque hay algunas cuestiones que me llamaron la atención para bien del acta de acuerdo que firmaron con Nicolás Trota además, ¿a partir de cuándo se empieza a desarrollar? Primero te pregunto, ¿te sorprendió la decisión del gobierno nacional de partir el aguinaldo? Bueno, nosotros la verdad que rechazamos, no estamos de acuerdo con esa medida. Desde la FEDUM veníamos apoyando las medidas del gobierno nacional en lo que tiene que ver con la negociación de la deuda externa, en lo que tiene que ver con la expropiación de Vicentín, además teniendo en cuenta una empresa donde el endeudamiento que tiene, y en especial con el Banco Nación, es muy dudoso. Veníamos apoyando también la discusión que lamentablemente se demora demasiado tiempo en el Congreso de la Nación sobre un impuesto a las mayores riquezas, y bueno, lamentablemente sale esta medida que afecta a todos los trabajadores estatales, dentro de los cuales estamos incluidos los universitarios, y la verdad que en el caso nuestro, además, que venimos trabajando, y como lo decía antes, en el caso de los docentes universitarios, más que en la presencialidad, porque obviamente demanda un mayor esfuerzo llevar adelante estas clases virtuales, la verdad que entendemos que es una medida injusta que tengamos que ver disminuido nuestro aguinaldo o que se paguen cuotas, cuando lo que estamos haciendo justamente es un mayor trabajo producto de la pandemia, y me parece que hay un esfuerzo de los 140.000 docentes universitarios por mantener nuestra universidad pública de calidad e inclusiva funcionando. Daniel, esto va a afectar también seguramente a los trabajadores de la docencia universitaria en el ámbito privado también, ¿no? Me imagino. No, esta medida, a ver, originalmente es tomada en el ámbito del Estado, pero como todos sabemos, cuando el Estado toma una medida que tiene que ver con pérdida de un derecho para los trabajadores, automáticamente muchos de los empresarios inescrupulosos de este país empiezan a decir, bueno, si lo hace el Estado, lo hacemos nosotros también. Y entonces ahí vemos que hay varias asociaciones empresariales que están diciendo que también quieren pagar el aguinaldo en cuotas. Yo me preguntaba si realmente esto era necesario. A ver, con tantas formas que tiene un gobierno, sea este o cualquiera, el Estado, digo, ¿no? Digo, con cuántas herramientas cuenta como para extraer dinero de otro lado, digo, era necesario quizás sacarle el aguinaldo a los trabajadores cuando en realidad es lo que están esperando todos los años, ¿no? Uno espera julio o junio o uno espera diciembre para poder satisfacer o cubrir determinados gastos que uno no tiene la posibilidad de hacerlos con el salario ordinario de cada mes. Sí, el aguinaldo es parte del salario, es un derecho que tenemos obviamente los trabajadores, y bueno, yo creo que la posición que tomamos como FEDUN es que la crisis económica que ha sido producida primero por el desastre económico que dejó el gobierno anterior y agravado ahora por la pandemia, digamos, entendemos que esta crisis debe ser sobrellevada con impuestos progresivos, con los que más tienen, paguen más, y no haciendo un ajuste sobre los trabajadores. Ahí hace poco leía un artículo sobre la revista Forbes, ¿no?, que hablaba sobre los millonarios en el mundo, y hay, por ejemplo, 10 familias argentinas que tienen un patrimonio superior a los $1.000 millones, que obviamente no lo van a gastar ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos. Entonces, que se le cobre un impuesto a una persona que tiene un patrimonio de $1.000 millones no le hace ningún daño. Y, por ejemplo, uno de los que estaba primero en el tope con un patrimonio de $8.000 millones es Paolo Roca, el dueño de Techín, que no solo quería fraccionar el aguinaldo, sino que además había hecho las gestiones para que el gobierno nacional pague parte de los salarios de los trabajadores de sus empresas. Así que me parece que las medidas tienen que ir sobre los que más tienen, y me parece que hay que dar todo un debate dentro de nuestro país sobre un impuesto más progresivo
a la riqueza, y me parece que también eso es una conciencia social que deberemos también ir generando desde los sindicatos, porque a veces vemos que hay algunas manifestaciones que se hacen públicas de gente que realmente tienen patrimonios muy pequeños, que salen a defender la propiedad privada como si fuera algo intangible, algo inmutable, que no se pudiera discutir, y la verdad que hay que discutirlo también, de qué manera hubo gente que tuvo tantas acumulación de riquezas, mientras hay gente que apenas tiene o ni siquiera tiene para comer todos los días. Te referís, por supuesto, a las manifestaciones contra la expropiación de Vicentín, ¿no? Que se dieron en todo el país. Sí, sí, claro, vemos que sí, situaciones de un supuesto apoyo a la propiedad privada, y bueno, me parece que tenemos que aclarar un poco más qué es lo que pasó con Vicentín, ¿no? De que es un conglomerado de empresas, que no es solo una empresa, es uno de los principales productores de, de lana, de trigo, de maíz, hay un montón de producciones que ellos hacen, y la verdad que una empresa que de ese nivel esté quebrando es llamativo, y que el Banco Nación le haya dado la cantidad de préstamos, más del 20% de la plata que prestó el Banco Nación en la gestión de Mauricio Macri, se le haya prestado a esa empresa, en vez de apoyar las pequeñas y medianas empresas, la verdad que es llamativo. Entonces ya hemos visto como en la época de Domingo Cavallo, en la época de la dictadura militar, se estatizó la deuda privada, y bueno, lo que termina pasando muchas veces es que los trabajadores y las clases sociales de menos recursos terminamos pagando las crisis que generan los sectores más concentrados del capital mundial. Sí, vos sabés que a mí me sorprendió también que uno de los que apoyó la expropiación de Vicentín, raro, pero sí la apoyó, fue el presidente de la sociedad rural, ni más ni menos, de la provincia de Córdoba. Así que algo seguramente se entramaba en esos lugares. Daniel, me quiero ya dedicar con lo que sucedió de manera virtual y con el ministro de Educación, Nicolás Trota, y el acta acuerdo que firmó la FEDUM con, por supuesto, el grupo de gremios universitarios también, que tiene que ver con esto del teletrabajo, ¿no? Un tema que está ahora en el tapete, que de hecho llegó a la Cámara de Diputados después de mucho discutir durante muchos años. Hoy la FEDUM logró regular un teletrabajo que tiene un montón de cuestiones particularmente interesantes. Yo me anoté algunas, como por supuesto, bueno, el derecho a la desconexión. Es verdad, los docentes y todos que trabajan desde su casa nunca trabajan 8 horas. El otro día también lo hablaba con Miguel Díaz de UDOCA, también de los docentes de primaria y secundaria. Me decía, es mentira que trabajamos 8 horas. Nunca trabajamos 8 horas. Siempre estamos todo el día con la computadora. Y también es insalubre una cuestión así. Sí, sí, primero aclarar que nosotros estamos apoyando el proyecto que la diputada Vanessa Siley ha llevado al Congreso por el teletrabajo, pero bueno, independientemente de esto y por la característica especial que tiene el trabajador docente, que parte de su trabajo ya lo hace de por sí siempre en la casa, era importante para nosotros este acuerdo que logramos, sin eso decir la buena voluntad del ministro Nicolás Trota y del secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, en la discusión de este proyecto, que lo que hace es brindar derechos a los trabajadores en esta situación, el derecho a que se cumpla con la jornada laboral, porque lo que si no, lo que termina sucediendo es que el trabajador está docente, está conectado todo el día, tanto con los alumnos como con sus superiores. También se reglamenta que las distintas universidades tienen que darle al docente una casilla de mail institucional. Esto que pareciera una pavada, casi por decirlo así coloquialmente, muchos docentes terminan utilizando su propio mail personal y se lo dan a los alumnos, con lo cual obviamente uno abre el mail cotidianamente, varias veces por día, y a los docentes le terminan ingresando mail de los alumnos los sábados, los domingos, a toda hora, y entonces, bueno, por eso tener un mail institucional que el docente pueda solo abrirlo en los horarios de trabajo. También que las universidades están obligadas a darles plataformas institucionales para el dictado de sus clases, porque también si no hemos visto que el caso de, bueno, ahora que se utiliza mucho las herramientas como por ejemplo el Zoom, que el docente termina pagándose
un Zoom para poder dar las clases a los alumnos, ¿no? El abono, Cosa que claro. obviamente es una total injusticia, con lo cual también ahora es una obligación de las universidades darle las herramientas para que pueda dictar sus clases de manera remota. Bueno, preguntarte también con respecto a este acuerdo. ¿El salario del docente seguirá siendo el mismo? ¿No seguirá siendo el mismo? ¿Va a haber descuentos? ¿Más salario? Hoy en la época que estamos no creo, pero bueno, ustedes tienen una paritaria, por supuesto, pero ¿el salario va a seguir siendo el mismo del docente universitario? Sí, una de las cosas que plantea el acta es que no puede haber ningún tipo de rebaja salarial. Eso lo dimos como una protección producto ¿Está de firmado que eso? eso está firmado, está acordado por el ministro. Eso se planteó porque como estamos viendo que en otros sectores privados había rebajas donde trabajadores cobraban el 75% de su salario, nosotros obviamente nos oponíamos a eso, y entonces es intangible el valor del salario de los trabajadores docentes. Hay que aclarar que nosotros tuvimos nuestra paritaria que firmamos en el mes de marzo, que va hasta el 30 de junio de este año, y ahora nos queda por cobrar con el mes de junio la última etapa del acuerdo, que es un 3% de incremento salarial, y a partir de julio iniciaremos nuevamente la discusión de nuestro proceso paritario por el segundo semestre de este año. Daniel, ¿cuánto gana un docente, el que recién se recibe de docente universitario, entra a trabajar en la Universidad de Loma de Zamora? Digo, ¿cuánto gana en la Universidad de Loma de Zamora, en Florencio Varela, en la UNLA, en cualquier universidad del país? ¿Cuánto gana un docente? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que los docentes tienen de distintas dedicaciones horarias. Hay docentes con dedicaciones simples que trabajan 10 horas por semana, que cuando ingresa trabajando son un salario de 10.000 pesos. El que trabaja 20 horas semanales es un salario de 20.000, y el que tiene dedicación exclusiva, que son 8 horas por semana, está cobrando 40.000 pesos. Esos son los salarios iniciales. Bien, y la paritaria ahora vence el 30 de junio, me decías. Vence el 30 de junio, con lo cual el próximo mes tenemos que estarnos sentando a discutir cómo va a ser la paritaria para el segundo semestre del año que estamos en curso. Leía en parte el acta de acuerdo hoy, hablaba esto de que si mencionás vos de la proveeduría de las herramientas, computación y demás. Hay muchos docentes que quizás no tienen la posibilidad de tener, o quizás no tienen una computadora en su casa acorde a las exigencias de dar clase a nivel virtual. ¿Las universidades tienen las herramientas en condiciones para proveérselas a los docentes? Bueno, uno de los problemas que estamos teniendo y que creo que tiene que ver con la emergencia de esta virtualización, nosotros lo llamamos emergencia porque no fue un proceso donde nos pudimos preparar ni las autoridades, ni los docentes, ni los alumnos. Uno de los problemas es que no todos los docentes, sino todos los alumnos tienen la conectividad adecuada y el material adecuado para realizar las clases. Tengamos en cuenta que por ahí en una familia hay una computadora, y por ahí esa computadora tiene que ser compartida en el grupo familiar, donde están los padres, donde están por ahí alumnos en edad escolar, y bueno, tienen que compartir esa computadora, lo que dificulta para el dictado de las clases, y ni que hablar los que no tienen computadoras. Y otro de los problemas también muy serios es en el interior del país, sobre todo en la parte del norte de nuestro país, donde la conectividad es bastante baja. Hay muchos pueblos, muchas ciudades donde tienen muy mala conectividad, y eso obviamente dificulta mucho los procesos de las clases. Pero me parece que eso es algo que habrá que ir corrigiendo con el tiempo. Como digo, estamos en la emergencia. La Universidad Argentina tiene la característica de que estamos orgullosos de que es una universidad de calidad y con un alto nivel de inclusión social. Cerca del 50% de los alumnos son primera generación de universitarios en su familia, y bueno, lo que estamos tratando de hacer un gran esfuerzo para que esa primera generación de universitarios no se pierda, que sigan teniendo sus clases. No siempre se logra, y bueno, una de las cosas que estamos tratando
en conversaciones con el Ministerio de Educación para que se pueda hacer una compra masiva de computadoras, tanto para los docentes como para los estudiantes universitarios. Me pareció interesante, Daniel, un punto más y te voy a hacer la última. Pero antes quiero mencionar el agregado del acta de acuerdo del ítem violencia de género. Me pareció realmente interesante. ¿Lo podés desarrollar? ¿De qué se trata el ítem en un acta de acuerdo de teletrabajo, el tema de la violencia de género? No, bueno, yo creo que en estos momentos donde hablamos y trabajamos para que haya una verdadera igualdad de género en nuestra sociedad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la universidad esto no se da porque tenemos que el 60% de los que son ayudantes son mujeres y después cuando vamos a los cargos de rectores, decanos, se invierte y el 60% son hombres. En este proceso que tiene que darse para esta igualdad, también tenemos que ver que está estipulado protocolos para violencia de género en la presencialidad. Todas las universidades públicas con participación nuestra del gremio existen esos protocolos, pero no había protocolos para violencia de género que se pudieran dar por cosas virtuales. Todos hemos visto algunas situaciones que se han generado, que han sido Voz Populi, han tomado los medios, que han sucedido por las clases de manera virtual, así que bueno, lo que hemos hecho es un protocolo para aplicar entre el gremio y todas las universidades de violencia de género que se puedan dar en las clases de manera virtual. Daniel, te hago la última, sé que saliste de una reunión de comisión directiva para atendernos, gracias de antemano, te agradezco. ¿Cómo va a ser volver a clases? Yo sé que elaboraron un protocolo, que lo presentaron. ¿Cómo va a ser volver a clases el día de mañana? Espero en el corto plazo. ¿De qué manera, de qué forma, cómo piensan ustedes que debe darse la presencialidad nuevamente? Bueno, lo primero de todo es cuidar la salud de los trabajadores docentes, de los trabajadores no docentes y de los estudiantes. En ese marco debe desarrollarse la vuelta a una nueva normalidad, que no va a ser la normalidad a la cual estábamos acostumbrados, y por eso la construcción de un protocolo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, las autoridades universitarias y los gremios universitarios. En esto destacamos el esfuerzo que viene realizando el Ministerio de Educación junto con el gremio para construir este protocolo. Obviamente la normalidad, como decía, va a ser otra, va a haber que tener un distanciamiento entre los estudiantes y entre los estudiantes y el docente de 1,5 metros. Esto va a hacer que las clases van a ser de menor cantidad de estudiantes. En la Universidad de Buenos Aires, sobre todo, estamos acostumbrados a las aulas masivas, donde hay muchos alumnos en un aula. Otro tema es el ingreso a las facultades, lo que conocen la Facultad de Medicina, la Facultad de Económicas, saben que en los horarios picos hay que ir unos apretados, uno al lado del otro, entre los que ingresan y los que salen, eso no puede volver a suceder. Otro gran problema es el transporte público. En el ámbito del AMBA, entre las universidades de Capital y del conurbano, hay 500.000 personas entre estudiantes y docentes, con lo cual es también todo un problema para el transporte público. Y bueno, esperamos que cuando pase este pico que tenemos ahora más grave de la pandemia, tener preparado este protocolo para que en el sentido de cuidarnos, como decía, como objetivo principal de la salud, podamos volver a tener clases presenciales en las universidades de nuestro país. Bueno, seguramente estaremos narrando y detallando estas novedades seguramente en los próximos días. Daniel, realmente gracias. Sé que sabemos que te escapaste corriendo y que tu comisión directiva seguramente dirá dónde fue. Bueno, acá está. Muchísimas gracias por el contacto. Al contrario, gracias a vos, gracias a Sonido Gremial por preocuparse de todos los temas de los trabajadores y apoyar todos los reclamos que venimos llegando adelante. Así que seguramente hay varios de la comisión directiva que les avisé que iba a estar en esta entrevista, así que estarán escuchando. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, Daniel, un abrazo grande.
cuidado. Bueno, ahí estaba. Entonces, Daniel Ricci, secretario general de la FEDUMA, estaba en contacto con nosotros. Bueno, gracias a todos los que estaban del otro lado, gracias a los que se conectaron, un poquito de la docencia universitaria, un poquito de la actualidad de los trabajadores de la educación universitaria, de los altos estudios, ¿no? Como se dice, ojalá puedan volver pronto a la universidad, ojalá los chicos también puedan volver, los chicos y no tan chicos, puedan volver a la universidad nacional y a la universidad privada para poder seguir desarrollando este hermoso país que tenemos y que necesita cada vez más capacitación y cada vez más profesionales. Les mando un abrazo grande, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos seguramente, Dios mediante, el viernes a esta misma hora, seguramente, los horarios los podemos seguir manejando, pero nos volvemos a encontrar el viernes. Gracias y hasta pronto.